Jesús me pidió que hablara de Big Data y es lo que he preparado con mucho gusto porque es a lo que estoy dedicando desde que dejé, aunque parte de mi carrera profesional, sobre todo yo creo que desde el año 2000, estuvo relacionado con problemas con muchos datos, era un problema que ya me empezaba a preocupar mucho y cuando he vuelto a la vida académica pues lo he retomado dentro de un instituto que como es reciente, porque tiene solamente año y medio, probablemente ustedes no conocen, quisiera presentarle. Es un instituto que se creó en el año 2015 por la universidad, conjuntamente con el Banco de Santander, y es un instituto que trata de ser realmente interdisciplinario. De hecho, engloba 45 profesores en este momento de 3 universidades de Madrid, aunque la mayoría son de la Universidad Carlos III. Hay gente también, profesores de la Politécnica de Madrid y de la Universidad Autónoma y de distintas áreas, porque vienen no solamente desde luego de estadística, sino también de informática, de ingeniería, sobre todo la parte de machine learning, de finanzas, de economía de la empresa y por supuesto de matemáticas. Realiza investigación y también ofrece un máster y tienen aquí la página web del instituto por si tienen curiosidad y está algunos de los profesores la composición del instituto. Bueno, pues tras esta breve presentación voy a resumir un poco el contenido de la charla que voy a darles y voy a tratar de terminar un poco antes de las 8. Haré una pequeña introducción sobre los datos que han supuesto los datos desde el siglo XVIII y cómo la sociedad ha ido cambiando en gran medida mediante el uso cada vez mayor de la información cuantitativa, de los datos, y eso es lo que ha creado la sociedad de conocimiento. Hablaré brevemente de este punto. Hablaré también de los nuevos datos, que son datos ahora para... Cuando hablamos de Big Data, qué tipo de datos se incluyen allí, que no solamente es el tipo de información numérica tradicional. Todo esto ha ido creando algo que empieza a llamarse como ciencia de los datos, Data Science o Big Data Analytics, y que es un conjunto, una confluencia de varias disciplinas y que en donde yo creo que hay grandes oportunidades y también ciertos riesgos por la forma en la que tienden a enfocarse los problemas con muchos datos, y lo comentaré brevemente. Si tenemos tiempo, presentaré un ejemplo de análisis de Big Data y finalmente habrá unas breves conclusiones. Bien, los datos, la introducción que he preparado pensando, bueno, ¿qué han supuesto los datos para la humanidad? Pues podemos decir que hasta el siglo XVIII realmente muy poco. No quiere decir que no hubiera personas, especialmente en astronomía y en otros campos, que no tomaran datos y miraran a las estrellas. Obviamente esto ha ocurrido y desde luego hay prácticamente a lo largo de la historia de la humanidad. Pero realmente aceptar que la forma... No sé si principal, pero una forma fundamental de conocimiento es la experiencia sensible, medir las cosas y analizarlas, no se acepta desde el punto de vista filosófico hasta que en el siglo XVIII en Inglaterra, en el Reino Unido, debería decir, desde luego no en Inglaterra porque ni Berkeley ni Hume son ingleses, aunque Locke, que es anterior a ellos, lo fue, se crea lo que se llamó después el empirismo inglés, que básicamente es una corriente filosófica de pensamiento donde se admite que el conocimiento se genera básicamente con la realidad, experimentando en la realidad, analizándola y buscando patrones y regularidades en los datos. Podríamos decir que en el siglo XX hay grandes discusiones durante el siglo XVIII, especialmente en el campo de la filosofía, sobre estas aproximaciones, pero podemos decir que desde luego en el siglo XIX esto es generalmente aceptado y de hecho podemos decir que la humanidad, aunque en esta parte de la humanidad es sobre todo Occidente, pues se empieza a utilizarlo. Primero empezamos a medir cosas, se miden magnitudes básicas como la velocidad de la luz, el tamaño de la Tierra, etcétera. Se desarrollan muchos nuevos instrumentos de medición y se establece lo que se llamó un sistema común de pesos y medidas, que es un sistema general de medición para los datos que vamos a tomar. Los países me refiero sobre todo a Europa, aunque también en otras partes del mundo, empiezan sistemáticamente a recoger datos de sus ciudadanos, creando institutos de estadística, especialmente en España y en América, que aunque los censos pues ya se habían hecho en tiempos de los romanos y España hizo alguno en Latinoamérica y los estados siempre habían recogido algún tipo de información, esto no era una actividad sistemática y organizada con continuidad desde el Estado hasta el siglo XIX. En el siglo XX
Ya, por decirlo así, tenemos toda la infraestructura, tanto filosófica como material, para empezar a recoger datos, y no es casual que se nazca la inferencia estadística. Esto fue una labor, podríamos decir, casi exclusivamente británica, no en vano ellos creían en el empirismo, y se desarrolla en las grandes universidades inglesas pues a principios de nuestro siglo. Es importante recordar, porque ahora suena un poco pintoresco, que la humanidad ha sabido, gracias a Newton, tenemos cálculo diferencial integral desde el siglo XVIII, pensando en lo que explicamos a nuestros estudiantes y cómo les formamos hoy en día. Pero no hemos entendido bien la diferencia entre una muestra y una población hasta el siglo XX. De hecho, Fisher, que creó la inferencia estadística, una de sus contribuciones fundamentales fue definir claramente cuándo hablo de una población y cuándo hablo de una muestra, y comprender de qué manera muestras pueden darnos información sobre un conjunto más amplio. Esto no ocurre hasta el siglo XX, y al mismo tiempo, de nuevo, y no es casual que esto ocurra, naturalmente, pues se crea la forma, de nuevo Fisher ahí es crucial, pero luego hay mucha gente que lo desarrolla en distintas universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos. Se crea la forma en que debemos recoger datos para aprender de manera sistemática mediante la experimentación, la teoría de diseño de experimentos. Y las necesidades de datos, desde luego, están detrás de la invención del ordenador y el impulso por la necesidad de calcular y cada vez mejor. Esto es lo que impulsa el nacimiento del ordenador y progresivamente de Internet, de la web y la recolección automática de datos mediante sensores. En este siglo, para terminar con el siglo XX, los datos, si lo miramos con atención lo que ha ido ocurriendo en muchos campos del conocimiento, los datos realmente han sido la fuerza motriz y el impulsor del avance de la ciencia en gran parte del siglo XX. Y de hecho, la importancia en el desarrollo de un país del conocimiento, cuando yo era joven, y probablemente pues, muchos de ustedes lo recuerdan, parece que los recursos importantes que nos contaban de un país eran básicamente las materias primas, su localización geográfica. Ahora nadie discute qué es el conocimiento y qué es las cabezas de las personas, su formación y su capacidad de crear e innovar lo que hace avanzar el mundo. Esto es lo que lleva a la sociedad del conocimiento, y en el siglo XXI todo este proceso se acelera de manera, yo diría, cada vez mayor, y surgen las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la conexión inalámbrica, los sensores y los datos masivos. Todos los mecanismos o los instrumentos que he descrito antes llevan sobre todo a la recolección de datos masivos. Y esto está produciendo cambios muy importantes en la sociedad y va a producirlos mucho más en el futuro, como comentaré a continuación. Para ver rápidamente los cambios, la velocidad de los cambios, pues he recogido, no se ve muy bien, pero bueno, voy a describirlo brevemente, en la parte de arriba cómo eran las grandes empresas a finales del siglo XX, en 1995, y luego cómo son las grandes empresas hoy. Entonces, si miramos, no se ven los nombres ahí, pero las 10 grandes empresas del mundo en el siglo XX, a finales del siglo XX, cuando terminaba el siglo XX, eran de automóviles y de petróleo, y relacionados con energía. Ahí tenemos a Ford, a General Motors, Mitsubishi, etcétera, y luego grandes empresas de petróleo que eran digamos, el fundamento final que impulsaba la economía en el siglo XX. En el siglo XXI, en nuestro siglo, las 3 primeras, hay 5 que están relacionadas con el conocimiento y algunas ni siquiera existían en el siglo XX. La primera es Apple, enseguida está Google, que ahora es Alphabet, pero ya hoy probablemente es la primera, porque ha ido creciendo muy rápidamente. Ya ven que la diferencia con Apple es pequeña, probablemente a finales de año será la empresa mayor del mundo, y Google es simplemente datos, es su negocio, datos, información. La tercera es Microsoft, pero tenemos aquí a algunos jóvenes, digamos Facebook y Amazon, que están ya entre las 10 primeras empresas del mundo. Bueno, y se dice que el petróleo que los datos son el petróleo del siglo XXI, y desde luego si miramos a esta clasificación de empresas, algo de verdad debe haber en esa expresión. ¿Y por qué se produce todo esto? Pues hoy todos somos conscientes de que cualquier cosa que hagamos produce datos. Cualquier actividad que generemos genera datos con un coste marginal pequeño, que tiende a cero, que se recogen automáticamente y además se analizan también por alguien automáticamente, y esto se ha producido también gracias a los avances en las tecnologías que permiten procesar estas masas de datos.
Y esto está cambiando todo ya, y voy a poner solamente brevemente 2 ejemplos, pero está claro que va a cambiar la educación, la salud, el ocio, el tipo de trabajo, las políticas sociales. El fin de semana pasado venía un artículo interesante de cómo el Big Data puede ser una ayuda para la corrupción y la necesidad que se empieza a comentar en muchos casos de crear instrumentos de decisión para asignación de recursos y luego después que haya una discusión política y eso pueda modificárselo, pero que siempre haya una base sustantiva, objetiva y bien informada que pueda cambiar la decisión que puede dar una máquina, pero que por lo menos siempre se tenga en cuenta la información objetiva existente en base a unos criterios de asignación de recursos que pueden decidirse políticamente. Bueno, ¿cómo está cambiando? Pues yo quería poner simplemente 2 ejemplos en los cuales, en fin, lo he ido viviendo un poco desde la Universidad Carlos III de Madrid y también hacia el exterior, en la salud, en la educación y en la salud. Voy a ser breve, porque esto nos podía llevar mucho tiempo, pero brevemente lo que tienen a la izquierda son 2 clases, una que ponía allí 1308, pues, pero vamos, es parecida al aula de Fray Luis de León en Salamanca. Pues tenemos bancos y un púlpito donde una persona explique y los demás toman notas. Esto corresponde a una clase de hace unos poquitos años y prácticamente es parecido. Y algo está cambiando bastante profundamente. En gran medida, cuando aprendimos, yo recuerdo, si me permiten un pequeño comentario personal, cuando yo me presenté a rector, una de las cosas que puse en mi programa es que deberíamos de grabar las clases y ponerlas en internet. Ahora me doy cuenta que era una idea estúpida, pero yo no conocía ninguna mejor para cómo utilizar las tecnologías. ¿Por qué? Porque eso no aporta nada a una clase. Simplemente lo podéis oír más veces, pero es aburrido y repetitivo. Lo que realmente hemos descubierto, gracias a Khan, sobre todo, y otras personas que han investigado sobre ello, la Khan Academy, que nos da de nuevo las nuevas tecnologías, es la posibilidad de asignar a un estudiante un tutor automático y darle una enseñanza personalizada. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, como todos saben, que nosotros podemos crear unos programas, y de hecho hay montones en la web, y en la universidad hemos hecho también para los cursos de formación y lo estamos introduciendo, y el rector que está aquí, al que le agradezco mucho su presencia, el rector de la universidad, les puede dar más información porque sé que lo está impulsando con mucha energía y mucho acierto. Existe la posibilidad de crear un programa para, si queremos explicar una idea concreta, un concepto a una persona. Podemos grabar un vídeo, pero no un vídeo donde alguien habla, sino alguien le explica como si estuviera sentado, que es lo que introdujo la Khan Academy, como si estuviera sentado al lado de la persona a la que queremos explicarle y quizá escribe en un papel o le enseña objetos o le pregunta. Esta persona responde, naturalmente, al ordenador y además hay un continuo proceso de chequeo de que ha entendido lo que se le ha explicado. Si no lo ha entendido, si no responde adecuadamente, se le explica de otra manera y así hasta que lo entienda. Esto es una manera que realmente es nueva y rica porque es como tener un profesor particular de mejorar el aprendizaje y de manera natural esto va a irse mezclando con el aprendizaje habitual en una clase, aunque que cada vez va a tener un carácter un poco distinto. Ya muchos países, muchas grandes universidades están cambiando la forma de enseñar mezclando estas 2 ideas. Pero si les cuento esto sobre todo es porque lo que va a cambiar radicalmente la forma de enseñanza es que de pronto empezamos a tener datos de cómo cada persona aprende, cada concepto, en qué se equivoca, cuánto tiempo tarda en adaptarlo y cómo hay que explicárselo para que empiece a mejorar. Por ejemplo, aquí tienen, esto es de la Carlos III y son datos recogidos del seguimiento de un curso cero en la universidad. Yo creo que esto corresponde al año probablemente a 2014. Hay un vicerrector muy eficaz que sigue trabajando en esto y que fue el que diseñó todo este sistema para los cursos cero. Y aquí tienen que estos son trayectorias de estudiantes, o sea, un estudiante responde ciertas cuestiones y aquí vamos siguiendo su historia. Es decir, empezamos a tener de pronto la información en cada segundo, en cada momento de lo que hace un estudiante para aprender. Y lo que es interesante es que no lo tenemos de uno, enseguida lo tenemos de millones, que es lo que está recogiendo la Khan Academy. Es decir, gracias a Internet vamos a tener un conocimiento que jamás hemos tenido ni aproximadamente en la historia sobre cómo aprenden las personas los conceptos y cómo podemos hacerles aprender mejor y podemos hacerles aprender todo, no la mitad.
Nosotros, nuestra concepción hasta ahora, porque no teníamos otra forma, es siempre tratar de hacer algo por término medio, porque no teníamos otro remedio. Si un alumno aprende la mitad más o menos, que es el 5, pasa, y naturalmente nosotros llegamos a una clase y tratamos de explicar para el término medio. Pero todo eso no va a ser necesario en el futuro, porque podemos hacer que cada estudiante siga su ritmo y su camino, y los estudiantes se reúnen en clase y puedan discutir donde existe ya una homogeneización que se ha hecho previamente y puedan, por lo tanto, obtener todos los beneficios que supone un profesor de motivación, de discusión, de mezclar puntos de vista y que no puede darles un ordenador, y sobre todo la perspectiva personal, que yo creo que es fundamental para el aprendizaje y desde luego tanto más cuanto más en que la etapa inicial del aprendizaje estemos, todo eso lo podemos hacer de una manera mucho más efectiva. Es decir, que combinando el aprendizaje online con ejercicios de autocomprobación, con las clases de discusión con el profesor y con toda la información que vamos recogiendo de cómo los estudiantes aprenden, podemos mejorar sustancialmente la docencia. Bueno, eso está muy bien, pero el problema es que si llegamos a este punto decimos, bueno, pero necesitamos entonces cursos de un año y que uno siga a otro. ¿Por qué tienen que tener esta duración? ¿Por qué cada estudiante no puede ir a su ritmo? Unos necesitarán 2 años para hacer la carrera y otros necesitarán 5 o 6. ¿Por qué no podemos hacer un programa para cada estudiante, perfectamente personalizado? No hay ninguna razón para que no podamos hacerlo y de hecho ya algunas universidades se están moviendo en esa dirección. En el momento en que nos movamos en esa dirección ya se imaginan que toda la estructura de la universidad va a cambiar. Tendremos otra cosa que seguirá llamándose universidad, pero que será algo distinto. Bueno, en la salud, pues está todo lo que hacemos prácticamente... y desde luego cuando hacemos ejercicio puede recogerse y enviarse a una central automática donde haya un médico, enfermeras, etcétera, que puedan analizarlo y hacer un tratamiento preventivo de lo que nos ocurre. Y ya, pues, en fin, todo el mundo sabe que cuando hace ejercicio se puede poner una pulserita que recibe el pulso, la tensión, se pueden añadir ya en experimentación cambios en el color, y en la segmentación y también en la humedad que se recibe con sensores que nos dan información acerca de nuestra circulación y nuestro estado sanguíneo, de respiración. Hay un sensor que ya existe que nos informa sobre la glucosa en sangre y si queremos ponernos una banda que nos da la actividad cerebral. Y todo eso lo podemos generar automáticamente y enviarlo. Está claro que esto de nuevo, y no voy a dedicar mucho tiempo a esto porque yo creo que ya es obvio para todos ustedes, va a cambiar totalmente la forma en la cual organizamos los hospitales y la atención al enfermo. Bueno, este cambio, por supuesto, ha sido reconocido por las empresas. En una revista influyente de la Harvard Business Review, pues anunció, enumera que esto tiene que cambiar la forma de dirigirlo, ¿no? Usar grandes cantidades de datos va a permitir decidir en la evidencia mejor que en la intuición. Es interesante la palabra evidencia, porque ahora yo tengo un hijo que es médico y bueno, tengo muchos amigos médicos y relaciones y se ha puesto de moda hablar de medicina basada en la evidencia. Y uno se pregunta, pero no antes siempre estaría basada en la evidencia. Eso quiere decir basada en datos y en información cuantitativa. Eso es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Que es la palabra que utilizan aquí también. Bueno, todos los países del mundo progresivamente se han ido cuenta de que esto es importante. Obama en el año 2012 lanzó el Research and Development Initiative. Aquí está la orden ejecutiva que estableció inicialmente con un programa de 200 millones, esto ha tenido una continuidad, era una de las áreas prioritarias en Estados Unidos, de 5 que seleccionaron, una Big Data, por su importancia, probablemente esto seguirá, veremos a ver qué pasa con los cambios que ha habido, pero bueno, esto empezó en el año 2012, Europa un poquito más tarde, pero también puso Big Data como área prioritaria dentro de la iniciativa 2020, hay una parte dedicada a Big Data. Y muchos países han hecho también avances tímidos en esta dirección. En España poco se ha hecho algo, se ha creado una especie de agenda digital muy enfocado hacia infraestructuras y menos hacia, yo creo, personas, como a veces tenemos en la tradición en España de pensar que inversión es construir carreteras o construir edificios o comprar aparatos y no formar a la gente. Y formar a la gente, que yo creo que es lo importante y lo que otros países entienden mejor que nosotros. Pero un ejemplo de buena estrategia, y es una pena que haya presentado hoy el Brexit, es el Reino Unido. Yo creo que ha hecho las cosas como se deben hacer, en mi opinión, como se deben hacer. Yo he visitado varios institutos cuando el rector me encargó que me ocupara del instituto de la universidad. Estuve en Columbia, estuve en Nueva York, estuve en Stanford, he estado visitando varios institutos que empiezan de Big Data
y el que realmente está bien montado desde el principio, yo creo que todos le terminarán copiando o le terminaremos copiando. Nosotros le intentamos copiar en lo que podemos, aunque hay una diferencia de escala abrumadora, es la experiencia del Alan Turing Institute. ¿Qué hizo el gobierno británico? Pues el gobierno británico hizo un llamamiento a todas las universidades diciendo, bueno, ¿qué universidad tiene algo que aportar en el campo de Big Data? Se presentaron unas cuantas, hicieron un comité externo y seleccionaron 5 universidades. No es una sorpresa, las que seleccionó están aquí: Cambridge, Edimburgo, Oxford, University College and Warwick. 5 universidades. Y entonces les ha puesto a trabajar juntos con la condición de que pusieran 5 universidades. También ha puesto a la Agencia de Espionaje Británica y de Comunicación Británica. Y también hay una serie de empresas, como yo y de otras, que están metidas dentro de un conglomerado grande, en donde la parte académica fundamental, que es la que a mí más me interesa y a la que me voy a referir, lo que les ha obligado a estas personas es que primero se comprometan a trabajar de manera interdisciplinaria dentro de la universidad, que los estadísticos colaboren con los matemáticos y con los ingenieros, pero no como una actividad que se hace de vez en cuando, sino que cambien el núcleo de su trabajo y se centren en colaborar. Y luego ha puesto dinero, mucho dinero, más de 45 millones de libras. El presupuesto de este año se ha gastado 12, me parece, el Turing Institute, y ha empezado a contratar gente y a hacer ofertas de trabajo para atraer sobre todo gente joven, formada. Yo solo digo, siempre doy conferencias sobre esto a todos los jóvenes españoles, les digo que apliquen al Turing Institute y que vayan allí y que pueden aprender mucho. Y yo creo que iremos a hablar de este instituto en el futuro. Lleva muy poco tiempo, 1 año y medio realmente, ha hecho por primera vez su presupuesto, pero a mí me parece que está muy bien enfocado y en la buena dirección. Yo creo que ha sido la mejor estrategia europea hasta ahora que yo creo que se ha hecho. Bueno, los nuevos datos y su procesado. ¿Qué es lo que ha cambiado con los datos? Bueno, pues los datos antes eran, típicamente, se recogían datos homogéneos de algunas variables que se habían definido, casi siempre con un objetivo específico. No se recogían datos por las buenas, porque solía ser costoso. Había un problema que queríamos resolver y recogíamos datos para resolverlo. Naturalmente los datos eran lo que ahora se llaman estructurados, que es como siempre hemos visto los datos, pues con una matriz, con filas y columnas, etcétera, bien organizados. El coste de recolección era medio alto, típicamente había pocos casos, unos poquitos, siempre en estadística cuando yo empecé, pues 100 datos eran muchos datos. Pocas muestras había de 100 datos que uno pudiera tener acceso. 100 datos era mucho y 1000 era una enormidad. Esto hace nada, en el año 2000. Recuerdo que nos pidieron en un artículo que hiciéramos una muestra muy grande y encontramos una muestra de 1000 datos y nos pareció una maravilla. Eso era una enormidad, con 17 variables. Eso era una muestra muy grande en el año 2000. Pocos casos y variables, datos agregados y poco accesibles. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que de pronto hemos pasado a recoger datos heterogéneos y automáticamente, en grandes cantidades. Por supuesto son no estructurados, los recogemos con un coste marginal muy bajo, medimos muchas variables y observaciones y tenemos datos individuales y aparte en una proporción muy grande, no totalmente, estos datos empiezan a estar cada vez más abiertos y disponibles para quien los quiera analizar. Y Google, por ejemplo, te ofrece trocitos de datos o Twitter para que la gente los analice y es más, hasta muchas compañías, incluso en España, copiando lo que se lleva haciendo en Estados Unidos desde hace varios años más, muchas compañías eléctricas están poniendo en la web, lo ha hecho Endesa, por ejemplo, y algunas otras, ponen datos que no saben muy bien qué hacer con ellos para ver si, bueno, que la gente los analice y entonces, en función de ellos, pues ofrecen contratos. Algo muy parecido también está haciendo Telefónica. Bueno, los nuevos datos, y aquí tienen algunos ejemplos, son texto, desde luego, estos son palabras, voces, aquí es personas hablando, y entonces pues esto es la voz humana, pero recogida digitalmente, redes, hablaré más adelante de redes, y por supuesto imágenes y vídeos, que son matrices, como saben, recogemos 3 colores, 3 matrices con intensidad de color, ¿no? Típicamente, se puede hacer de otras formas, pero lo más habitual es rojo, verde y azul, y con eso hacemos imágenes o hacemos vídeos y secuencias de vídeos. Estas son las nuevas imágenes, pero también, y la fuente, agradezco a Juan Romo este ejemplo, también empezamos a tener funciones. Por ejemplo, aquí tienen, este es un ejemplo relativamente pequeño, pero estamos haciendo esto mismo
en la conservación, en problemas de ecología, con montones de especies animales y empezamos a tener una información que jamás habíamos entendido para ver cómo funcionan los animales. Pero en fin, aquí en una escala más pequeña tenemos 62 moscas durante 40 días, su vida, y aquí tienen toda la vida de las moscas, el tiempo que cada mosca ha pasado comiendo, volando, descansando o andando, hasta que se mueren. Bueno, pues esto mismo podemos tenerlo y empezamos a tenerlo en muchos otros campos distintos. Bueno, ¿y qué cambia tener datos recogidos de pronto automáticamente? Pues cambia todo. Les voy a poner un ejemplo. Supongan, están ustedes todos sentados cómodamente, espero, e imagínense por un momento que hubiéramos puesto sensores en sus asientos. Pues bastante barato y se puede hacer. De hecho, algún coche de alta gama creo que lleva algún sensor en el asiento. Bueno, eso inmediatamente empezaría a transmitir información, una señal, empezaríamos a tener una señal de cómo se mueven ustedes en el asiento. Cada vez que se mueven, pues tendríamos una información, ¿de acuerdo? Bueno, supongamos que empezamos a entender esa información. Hacemos un poquito de experiencias y todos sabemos que cómo atiende uno una charla y la atención que presta depende de cómo está sentado. Si uno se va durmiendo progresivamente, pues hay un relajo general del cuerpo. Si algo no le gusta, generalmente se mueve, depende de las personas, pero se mueve de formas que habrá ciertos tipos de movimiento, y cuando uno presta mucha atención, instintivamente se echa un poco para adelante, etc. Es decir, si tuviéramos sensores, pues el presidente de la Academia de Ciencias podría tener una información exacta de cómo había respondido las personas que asistieron a la academia a la charla. Pero no solamente eso, ya si tenemos esta información, pues imagínense que lo ponemos en una sala de reuniones. Ojalá hubiera tenido yo en algunas de mis reuniones como rector, en aquella sala con 50 personas, de información de cómo se sentían, porque a veces yo decía una palabra y yo no era nada consciente de que eso despertaba unas preocupaciones en cierta parte. Estoy seguro que nuestro rector Juan Romo le encantaría tener esa información automáticamente. Eso nos daría un poder enorme para monitorizar reuniones. Pero ya que estamos pensando que muchas veces si tenemos información de gente sentada, eso nos sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos detectar y prevenir cansancio en puestos clave. No es, por supuesto, un piloto de un avión, pero también a un controlador de un avión cuando conducimos un avión o cuando controlamos un proceso químico muy importante. Es decir, podemos automáticamente empezar a monitorizar y recibir información del comportamiento de la gente sentada. Pero claro, eso puede crear una industria. Alguien puede decir, bueno, llevamos siglos sentándonos en sillas estándar, es decir, unas sillas que es para la media. Lo mismo que hay prêt-à-porter, y nos miden y nos hacen 2 o 3 categorías. Quizá algunas casas muy sofisticadas, como ustedes saben, tienen 2 tipos de asientos, pero nos lo hacen a la media. ¿Por qué no vamos a hacer para la persona, cada uno, su asiento perfecto y venderlo? No es difícil de hacer. Podemos hacer un asiento que se acople a nuestros movimientos, que nos siga y que esté exactamente diseñado para nosotros, que sea perfecto, y crear una industria. Pero también podemos mejorar el rendimiento de muchas personas, también controlando su cansancio. O, y esto ya es el salto que no lo teníamos antes, mezclar estos datos con otros en muchas aplicaciones. Porque si tenemos datos de gente sentada, podemos mezclarlo con datos de cámaras de detección y podemos aplicarlo a la policía, por ejemplo, de forma mucho más eficaz que un detector de mentiras, que se sabe y está muy estudiado qué es lo que hay que hacer. Ahí durante muchos años nos serviría, porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Lo descubriríamos nosotros y nos serviría durante mucho tiempo. O lo podríamos hacer, en fin, ustedes imagínense la cantidad de aplicaciones potenciales que hay, hasta ver exactamente cómo se producen y qué relaciones entre hombres y mujeres son exitosas, por ejemplo, para conocerse y empezar una relación, poniendo sensores, etcétera, y cámaras, hasta cualquier campo en que puedan pensar que podemos mezclar este tipo de datos. Es decir, que tener datos automáticamente nos activa la mente. No teníamos ese dato, nadie pensó que era importante, pero alguien ha puesto un sensor y ha empezado a recogerlo. Y lo que está ocurriendo una y otra vez es que alguien se da cuenta de que puede hacer un negocio enorme. Clarísimamente, en fin, no quiero enrollarme mucho con eso porque es un tema que me apasiona y me temo que voy a ser un poco pesado, pero si uno piensa que la mayor empresa de transportes del mundo no existía hace 7 años, Uber, y que lo ha hecho aprovechando que hemos creado una estructura mediante la cual todos estamos comunicados con un teléfono móvil y han sido lo suficientemente inteligentes de decir, esos datos están por ahí, vamos a aprovecharlos. No tienen coches, no tienen nada, lo que tienen es inteligencia y ordenadores y gente que analiza.
es la mayor empresa de transportes del mundo ya, en unos poquitos años. Pues esto es lo que se nos viene encima. Bueno, el tamaño de los datos aparte ha ido cambiando radicalmente, esto es muy conocido y voy a ir muy rápido sobre ellos. Como saben, la forma en la que medimos, Tukey inventó la palabra bit para indicar algo que está sí o no, poniendo 8 bits, que con eso formamos letras o números, porque nos da 256 posibilidades, que ha sido suficiente hasta ahora. Si ponemos muchas letras tenemos textos y ya nos vamos a kbyte, que son miles de bytes. Si el siguiente salto ha sido música e imágenes, y de nuevo necesitamos un salto de 1000, una canción moderna, etcétera. El siguiente salto ha sido gigas, y ya son vídeos y películas. Ya hemos pasado de texto a música e imagen, vídeos y películas. El siguiente ha sido teras. Ahora ya me compré recientemente un aparatito así, que tiene 2 teras. 2 teras puedo llevar a la biblioteca de mi universidad. Prácticamente cualquier cosa que me interese entra en 2 teras. Por ejemplo, en un tera puedo llevar 2,5 millones de libros. Todas las películas, todas las películas son 300 teras. Facebook produce 500 teras. El cerebro humano se supone, aunque sobre esto hay muchas discusiones y probablemente seguirán durante mucho tiempo, pero que es capaz de almacenar entre 10 y 100 teras. Bueno, ya petabyte me lo va a saltar porque no es interesante, pero ya estamos hablando de exabyte, que es 1 millón de teras. Naturalmente, si pasamos a ordenadores que en vez de tener 2 estados tienen 3, como el cuántico, todo esto crece exponencialmente y pasamos a otra dimensión donde mucho de lo que ahora es inimaginable será posible, si es que eso alguna vez ocurre. Pero un exabyte, ya, que es de lo que se empieza a hablar ahora, creamos esta información en el mundo cada 6 horas. Cada 6 horas. Y esto equivale a 20.000 veces todo el material impreso en la librería del Congreso, todas las palabras que los seres humanos han pronunciado nunca, y se estima que la capacidad, no sé cómo se ha hecho este cálculo y qué variables han utilizado, pero en fin, el número de seres humanos que han existido en la Tierra no es muy difícil de estimar, y teniendo en cuenta que conocemos los orígenes, etcétera, pero hay una estimación de este tipo que es menos que un exabyte, y se estima que la capacidad de todos los cerebros de la humanidad es unos miles de exabytes, pero cuando hablamos de la humanidad estamos hablando ya de medidas de este tipo. Bueno, es normal que con todos estos cambios y tan rápidos, pues mucha gente y muchos científicos de distintos puntos de vista se han empezado a dar cuenta que los métodos que enseñaban, que habían aprendido y que utilizaban tenían que cambiar. Naturalmente eso pasa desde luego en la estadística, pero pasa también en Machine Learning, en Computer Science, etcétera, ¿no? Por la ingente cantidad de datos que van llegando y la necesidad de nuevos métodos de análisis. Los Big Data además son generalmente heterogéneos, de distinta frecuencia, o nos interesa mezclar datos que puedan ser heterogéneos, de distinta frecuencia, de distinto tipo, de distinta definición, con precisión distinta y recogidos en distintas concisiones. Pero aparte lo que queremos hacer es procesarlos, a ser posible en tiempo real, esas grandes masas de información, combinarlos y obtener predicciones y decisiones que mejoren nuestro conocimiento. Y esto es lo que ha llevado a lo que se empieza a llamar Big Data Analytics o Data Science. Esto es una combinación de muchas disciplinas distintas. Por supuesto, todo esto se puede decir en un sentido muy global que es matemáticas. Si queremos ser un poco más específico, pues matemáticas aplicadas. Pero aparte, específicamente 3 disciplinas que surgen naturalmente de la matemática, pero que tienen cierta vida propia desde hace cierto tiempo, que es la Computer Science, Statistics and Operation Research, son, digamos, las 3 disciplinas que aportan herramientas más específicas para lo que necesitamos. Mi punto de vista puede ser un poco sesgado, pero yo creo que estadística es el centro, por eso lo he puesto aquí, pero desde Computer Science, en colaboración con estadística, pero especialmente, aparte del almacenamiento y procesado de datos, lo que se ha ido llamando a inteligencia artificial, Machine Learning, Data Mining, Knowledge Discovery, etcétera, con distintos nombres, pues realmente es como mezclar computación con estadística, ¿no? Es decir, a añadir computación de manera efectiva y rápida a los procedimientos estadísticos. Y también, directamente, muchos de los procedimientos estadísticos directamente son muy relevantes y fundamentales para esta disciplina, y también unión con investigación operativa, especialmente toda la parte de optimización y la teoría de redes, que son aspectos claves. Bueno, esta nueva disciplina, por decirlo así, nueva, aunque es una mezcla de varias disciplinas, obviamente tiene
oportunidades y nuevas herramientas, y también puede tener riesgos por la forma en la cual la estamos utilizando inicialmente. En primer lugar, como oportunidades, pues si queremos procesar datos en paralelo, pues tenemos que repensar muchos de nuestros procedimientos y cómo los explicamos. Es claro que si yo tengo datos, tengo dos conjuntos de datos, pues la media de uno y la media de otro, yo puedo combinar esas dos medias y obtengo la media total. De hecho, la media es combinar simplemente muchas observaciones todas con el mismo peso. Si tengo distintos conjuntos y los parto en trocitos, pues tengo que combinarlos. Eso se generaliza a cualquier modelo estadístico. Yo puedo cortar un modelo estadístico en trocitos y de manera ya más sofisticada estimarlo por partes y mezclarlo después para obtenerlo. Cuando digo cualquiera no digo todos, porque hay procedimientos basados en ideas de falta, digamos, de robustez, de que no están afectados por atípicos, como la mediana, y si tengo dos trozos y tengo la mediana de uno y la mediana de otro, no los puedo mezclar y sacar la mediana directamente, tengo que hacer cosas más complicadas. Pero todo eso nos lo podemos ir aproximando de manera más efectiva. Entonces esto puede reducir el tiempo. Bueno, he puesto un ejemplo breve aquí, voy a ir un poco rápido porque veo que ya tengo que ir terminando y me quedan todavía muchas ideas. Podemos ahorrar mucho tiempo combinándolo. Se han creado nuevos métodos semiautomáticos para relacionar muchas variables de forma no lineal. Esto es sobre todo las redes neuronales, que no sé si ustedes están familiarizados, pero es una idea, es generalizar un modelo estadístico. Un modelo estadístico, por ejemplo, de predicción es una combinación lineal de variables. Si quiero prever una variable 0, 1, pues típicamente pongo aquí una función para que esto al final me dé un 0 o un 1. O también, ya un poco más general, puedo hacer una relación no lineal en base a este indicador. Bueno, pues la idea de una red neuronal es generalizar esto, poner una capa intermedia aquí y entonces hacer que, digamos, aquí entran las variables, hago combinaciones lineales de ellas, y eso es muy importante cuando tengo muchas variables y quiero reducir la dimensión, porque hago una especie de factor, que es importante, y luego permito que los factores actúen de distinta manera, lo que es muy bueno en poblaciones heterogéneas. En el fondo, desde un punto de vista estadístico, aquí pensamos, tengo una especie de mezcla de modelos, pero las mezclas de modelos que hacemos los estadísticos, la forma de calcularlo y de hacerlo normalmente lo hacemos de manera muy precisa y requiere mucho tiempo, y aquí lo hacemos un poco a lo bruto, pero está claro que ha sido efectiva en muchas aplicaciones. Aquí tengo las dos ideas que he dicho, que trabajan combinaciones lineales y que han funcionado bien. En principio pueden aproximar cualquier teoría, pero tienen también sus problemas. El modelo final predictivo tiene muchísimos parámetros, y no hay quien lo interprete, es de muy difícil interpretación. Y luego, de manera decidida, busca correlaciones y no relaciones causales. Se puede decir un modelo estadístico también, pero cuando construimos un modelo y pensamos en la relación entre las variables, tratamos de poner variables que creemos tengan una relación causal. Y si encontramos una relación entre dos variables que no entendemos, tratamos de explicarla para ver si finalmente hay una relación causal. Esto, en muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial y de machine learning, no se hace. Bueno, podemos reducir la dimensión. Hay un problema importante. En datos dinámicos, las redes neuronales y estas relaciones se han hecho solamente para datos estáticos, pero ahora la mayoría de los datos son dinámicos y tenemos unos problemas importantes que resolver, en los cuales yo he trabajado en alguno de ellos, pero voy a ir un poco rápido con ello. Tenemos que combinar variables de distinta periodicidad, precisión y tipo, y esto, en fin, tiene una tradición. En estadística esto se ha hecho siempre desde el método bayesiano, es lo que hace, cómo combinar información. En medicina se llamó metaanálisis, cómo combinar datos también de distinta fuente, pero ahora ya no solamente es datos de distinta fuente, sino también de precisión y tipo, y esto ya presenta muchos problemas nuevos. Por ejemplo, este es un reciente estudio donde demuestra que se puede mejorar un poco la predicción en bolsa teniendo en cuenta información en redes especializadas financieras de las opiniones de las personas que escriben allí, si tienen curiosidad. Y luego hay un movimiento también de construir indicadores sociales, cómo aprovechar la información escrita para construir indicadores sociales que puedan utilizarse al mismo tiempo que los indicadores tradicionales que hacen los institutos de estadística, porque esto no necesitaríamos mucho tiempo para hacerlo y lo podemos ir adaptando a cierta velocidad de manera casi automática. Entonces yo creo que en el futuro pues veremos muchos cambios en esta dirección. Pero esto también tiene sus riesgos y voy a quizá detenerme un pelín más en los riesgos y voy a de nuevo enumerar solamente algunos de ellos. El primero es que, como es bien conocido,
y en la estadística hemos empezado a ser conscientes, siempre se ha sabido, pero se ha desarrollado realmente una teoría únicamente a finales del siglo XX, cuando empezamos a tener datos masivos y posibilidad de hacer cálculos con muchos datos. Y es que, en fin, como nos dice la Biblia, pues si usted busca siempre encontrará algo. Lo que pasa es que probablemente si busca mucho encontrará algo que es falso. Entonces, un pequeño ejemplo a lo que me refiero, aunque hay una teoría bastante elaborada, ¿no?, de false discovery rate sobre esto, pero vamos a poner un ejemplo muy simple para describir lo que estoy diciendo. Supongamos que tenemos la probabilidad de encontrar algo falso, por ejemplo, en una prueba médica, ¿no?, la probabilidad de que se equivoque y diga que una persona tiene cáncer cuando no lo tiene es pequeña, o en un contraste de cualquier tipo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que esto no ocurra, si lo hago n veces, casos independientes, será esto, ¿no? Entonces, un ejemplo, supongamos que normalmente la prueba es buena y da buenos resultados, solamente se equivoca el 1%, pero se lo aplica a 1000 personas y la probabilidad de que no se equivoque es prácticamente cero. Que no se equivoque en ninguna, seguro que se va a equivocar en varias, es decir, seguro que va a generar muchos falsos positivos. O en otras palabras, si yo busco relaciones entre muchas variables, puedo prever que con toda seguridad voy a encontrar muchas relaciones que no existen. Eso explica una y otra vez, pues, en fin, las noticias que aparecen en los periódicos de que tal cosa causa cáncer hoy y dentro de 3 semanas ya no la causa. No quiere decir que haya muchos estudios serios y fundamentados, pero de cosas que parecen absurdas y que no se entienden, la mayoría de las veces es que son absurdas y no se entienden y son equivocadas. Bueno, hay toda una teoría que se ha desarrollado sobre esto, en la cual pues las personas casi siempre que trabajan o que trabajamos con muchos datos, pues no recordamos suficientemente, ¿no? También es muy importante olvidar los posibles sesgos, porque generalmente cuando tenemos muchos datos tenemos a pensar, bueno, tengo varios millones de personas, tengo casi la población. ¿Por qué me tengo que preocupar de sesgos? Pues nos tenemos que preocupar y mucho. Nos tenemos que preocupar y mucho. Nosotros podemos tener una muestra muy amplia de 5 millones de personas que no es en absoluto representativa de la población general en su comportamiento. Mientras que una muestra muchísimo más pequeña, pero tomada de forma aleatoria, etcétera, nos daría información sobre la muestra general. ¿Por qué? Porque típicamente los datos, por ejemplo, un ejemplo, los clientes que pagan comidas con tarjeta de crédito no son representativos de todos los clientes del banco, pero yo puedo tener esa información fácilmente, mientras que de todos los clientes del banco no. Y desde luego los clientes que escriben en Twitter y en Facebook, que es una fuente muy habitual porque hay muchos datos de análisis de Big Data y de traer esa información, pues si lo pensamos un poco, es obvio que no son representativos de la sociedad en general. De hecho, ya empieza a haber estudios sobre eso y personas que tienen mucho tiempo pues dedican muchos más. Típicamente las personas muy ocupadas, digamos, y entre comillas más productivas socialmente, no dedican mucho tiempo a esto porque no lo tienen, lo dedican a otras cosas. Entonces, este sesgo importante que se produce, que tiene muchas connotaciones además, porque, en fin, uno recibe información únicamente en una dirección sesgada y eso yo creo que tiende a producir fenómenos sociales que todavía no entendemos bien, pero que en mi opinión son muy responsables del Brexit y del triunfo de Trump, pues hace que tengamos que plantearnos la información que extraemos de aquí y las consecuencias que por ahí vienen, ¿no? De hecho, tendríamos que comparar los clientes con un conjunto de referencia que sea representativo, y para eso hay técnicas de muestreo en estadística, o su comportamiento con un estudio controlado, y eso requeriría diseños de experimentos. Bueno, lo he comentado antes, no diferenciamos entre asociación y causalidad en muchos de estos modelos. Este es un problema clásico y mucha gente, por ejemplo, Granger, que fue el premio Nobel en Economía, dedicado mucho a parte de su carrera a estudiar el concepto de causalidad en ciencias sociales. Hay una referencia. Pero todos sabemos, de prácticamente nuestro primer curso universitario, de que correlación no es lo mismo que causalidad, todo el mundo lo sabe, y que, por ejemplo, en España hay una correlación entre el número de matrimonios en un mes y la temperatura en ese mes. ¿Por qué? Porque hay una tercera variable, que es el tiempo de vacaciones, que actúa en ambas, y como la gente prefiere tener en una sociedad, esto no pasaba además en el pasado, porque era una sociedad mayoritariamente agrícola, y aparte la mujer no estaba incorporada al mercado de trabajo, pero una sociedad en la cual la mayoría de las personas, o una proporción muy importante, trabajan o intentan trabajar, claro, tratan de unir la luna de miel con las vacaciones, y eso hace que los matrimonios se produzcan cada vez más
Eso no pasaba en España hace 40 años, pero ahora sí, hay una tendencia cada vez mayor de que las personas se casen en verano y, por supuesto, la temperatura en verano, se casan en vacaciones, el periodo de vacaciones que corresponde precisamente a la temperatura alta. De ahí no podemos concluir, obviamente, que una oleada de calor haga que la gente pues, se lance a casarse al mes siguiente, ¿no? Pero esto parece una tontería, pero no nos damos cuenta de que muchas de las generalizaciones que hacemos con modelos obtenidos automáticamente por correlación son así. Y de hecho ha habido ejemplos famosos como el de Google y la epidemia de gripe, que, en fin, por la gente que tal, fueron capaces de hacer predicciones un año y por no entender lo que estaban haciendo, porque no lo entendían, era simplemente un modelo automático ciego, al año siguiente fue un desastre, peor que tirar una moneda. Es decir, que cuando no entendemos bien lo que hacemos, los riesgos son enormes. Y esto, que es un principio, en fin, que tiene desde luego muchísimos años y que mucha gente sensata lo ha contado en distintas circunstancias, pues tenemos que recordarlo. Luego es muy importante no olvidar la heterogeneidad de los datos. No somos conscientes de lo grave que es tener datos heterogéneos. De hecho, ni los estadísticos lo hemos sido hasta hace relativamente poco, salvo unos pocos, ¿no? Algunos de los cuales voy a citar aquí. Entonces, el asunto es que si yo tengo muchos datos, pues si yo tengo datos univariantes, veo un dato atípico, hago un gráfico, obviamente lo voy a ver, no hay ningún problema. Pero el momento que tengo una relación entre puntos, por ejemplo, ya tengo dos columnas, no digo muchas porque aquí lo puedo ilustrar, pero cuando tengo muchas variables lo pueden imaginar, con dos nada más, si yo cometo un error de medida y tengo un valor atípico aquí, me cambia la relación. De hecho, me la puede cambiar totalmente, como voy a mostrar en un ejemplo real en un momento. Es decir, un único dato, yo puedo tener 1.000.000 de datos, y un único dato, uno, me puede cambiar la relación. Quito el dato y donde viene una correlación positiva hay negativa. Entonces esto nos tiene que hacer mucho más conscientes de los riesgos de análisis automáticos no bien meditados de los datos. Y el problema de la heterogeneidad ya no cuando tengo un atípico, cuando tengo poblaciones heterogéneas, Simpson ya dijo hace bastante años, casi a principios de siglos, que si tengo cosas heterogéneas, las conclusiones que saco mirando cada parte pueden ser las opuestas de que cuando miro el agregado. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos las admisiones a una universidad por sexo, solicitudes, admitidos y la proporción. Como veis, se admiten muchas más mujeres que hombres. No hay ninguna duda de que no parece ninguna evidencia de discriminación. Miramos por facultades. 3 facultades. Supongamos que hay humanidades, ingeniería y economía. En humanidades se admiten más hombres, en ingeniería se admiten más hombres y en economía se admiten más hombres. Siempre se admiten más hombres en todas las facultades, pero en el conjunto se ve lo contrario. Eso es la paradoja de Simpson y ocurre cuando mezclo poblaciones heterogéneas. Y esto pasa con datos cualitativos, clasificados así, por supuesto, con datos cuantitativos. Esto es un ejemplo real. Esto es el barrio, hace unos años, como era el barrio de Cuatro Caminos en Madrid. Lo que tenemos aquí es el precio de una vivienda y aquí tenemos el tamaño del apartamento. Entonces, en Cuatro Caminos había 2 tipos de viviendas. Había pisos más bien grandes, mucha variabilidad, unos grandes y otros pequeños, en muy mal estado. Aquí tienen una pequeña muestra para ilustrarlo, y sin embargo estaban construyendo, como está muy bien situado, estaban construyendo apartamentos nuevos, mucho más caros, que son estos de aquí. Bueno, está claro que dentro de este grupo hay una relación obviamente positiva entre el tamaño del apartamento y el precio, y en este grupo también, pero si yo no soy consciente y miro todos los datos, encuentro una relación negativa. O sea, cuanto más grande es el apartamento, más barato es. Aquí hago un gráfico con 2 variables y parece obvio, pero si meten otras muchas variables pueden no darse cuenta de este fenómeno que puede parecer un gran descubrimiento. Hay que comprar pisos en Cuatro Caminos. Bueno, y el último riesgo es que incluir variables irrelevantes puede disminuir la precisión de un modelo y dificultar su interpretación. Generalmente, bueno, en estadística, cuando tengo una situación homogénea, la información no aumenta con n, aumenta con raíz de n, pero aumenta obviamente, pero en el momento en que tengo heterogeneidad esto no es cierto, y aparte sabemos que añadir variables irrelevantes en un modelo entorpece su capacidad o disminuye su capacidad predictiva. De hecho, ha creado toda una metodología estadística de métodos Shrinkis o regularización, etcétera, para evitar estos problemas. Es decir, que tenemos que tener cuidado en no pensar que porque tengo muchos datos y muchas más variables voy a hacerlo mejor. Puede no ser cierto, puede ser lo contrario.
Quería contarles un ejemplo de análisis de una red de cliente donde hemos analizado 8 millones de personas y una red de 8 millones de personas y las relaciones que hay entre ellas, correspondiendo a una institución financiera, pero no voy a tener tiempo porque si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto se lo cuento después. Pero básicamente les voy a dar el resumen, que analizar una estructura de red de tanta gente aporta una nueva visión de la clientela, porque, por ejemplo, un banco puede decir, bueno, clientes importantes son pues los que tienen mucho dinero, pero eso obviamente es falso si uno lo piensa bien. Un cliente importante es aquel que puede influir mucho a los demás. Y puede haber una persona que tenga, por ejemplo, nos encontramos mirando la red, podemos encontrar una persona que tiene montones de conexiones dentro de la red, de relaciones, en unos casos personales y en otros de negocio, que a lo mejor no tiene en sí mismo mucho negocio, pero controla y a través de él pasa muchísimo negocio de esa institución. Y esa es mucho más importante del dinero que tiene. Mientras que otra persona puede tener muchos recursos, pero prácticamente no moverlos, estar por ahí, y si desapareciera esa persona, su efecto sería incomparablemente menor que si desaparece la otra. La red, por ejemplo, ha permitido tener en cuenta la difusión de problemas de morosidad, porque claro, si uno entiende una red y una empresa tiene un problema, pues uno puede seguir lo que va a ocurrir dentro de la red y llegar a esta persona que no va a poder pagar el alquiler. Y podemos saber que va a tener problemas antes de que él lo sepa. Antes de que él lo sepa. Viendo el resultado de cómo se difunde, si esta empresa empieza con muchos problemas, no paga esta, empieza a pagarle más tarde, esta afecta a esta, etcétera, ¿no? Y luego hemos comprobado también que las variables de la red, por ejemplo, qué conexiones tiene uno dentro de la red, son un buen predictor de la morosidad de los clientes del banco. Bueno, para concluir, porque no quisiera pasarme del tiempo y me quedan 2 minutos, he tratado de ilustrarles de que nuestra sociedad va a sufrir cambios importantes por el análisis del Big Data, que esto está proporcionando nuevos conocimientos en muchas áreas, yo creo que progresivamente en todas va a hacerlo, que necesitamos nuevos métodos para estimar con rapidez problemas complejos. Naturalmente todo lo que tenemos nos sirve, pero necesitamos en muchos casos desarrollar cosas nuevas, que yo creo que el análisis requiere una mezcla juiciosa de métodos estadísticos y de computación, una mezcla juiciosa. Yo creo que ambas cosas son útiles, pero desde luego los métodos estadísticos son fundamentales, que empieza a haber una demanda creciente de modelos automáticos para tomar decisiones de carácter estratégico, de asignación de recursos, etcétera. Y finalmente, y esto es muy importante, pero supondría otra conferencia, yo creo que esto plantea problemas enormes a la sociedad de equidad, de justicia y de distribución. Porque claro, en el momento hasta ahora la sociedad siempre se ha movido por una especie de compensación. Nosotros nos hacen un seguro y hay una especie de promedio, unos lo harán mejor, otros peor, usted paga la media. En el momento en que esto empiece a estar, lo mismo de un seguro médico, quizá un seguro de coche no sea tan importante, pero un seguro médico sí lo es. Y en el momento en que empieza a haber una información mucho más detallada de tus posibilidades futuras y unas predicciones mejores, individuales, como van a ser posible hacerlo, pues yo creo que esto puede crear problemas gravísimos en el futuro. Es decir, que yo creo que nos plantea todo este análisis de datos, a mí me parece que plantea unos problemas de privacidad, de derechos morales y de equilibrio social que la sociedad debe abordar. Y yo creo que los abogados, los juristas de mi universidad sí que empiezan a estar preocupados por esto y eso es una buena cosa. Bueno, hay algunas referencias y quisiera darles a todos muchas gracias por su atención.